Guión para serie aritmética en el diagrama triangular. Saludos a todos. A continuación, vamos a mostrar la gran utilidad de una serie geométrica aplicada al problema del triángulo ternario. Para ejemplificar su utilidad lo vamos a hacer a partir de un ejemplo. Pues bien, el ejemplo es el siguiente. 5 personas proponen preparar un postre que no contenga grasa. Es decir, sus recetas solamente incluirán harina y huevos, como sucede en un pan esponjoso. Los porcentajes de huevos entre estas 5 personas se encuentran interrelacionadas, de la siguiente manera. 2 de las 5 personas proponen realizar el postre, de tal manera que la suma de sus porcentajes de huevos, sea en conjunto, 1/5 de la suma total de las composiciones de las otras 3 recetas. Se establece además que, la suma de los porcentajes de huevos de las 5 recetas debe dar 100%. Y la diferencia del porcentaje de huevos, entre la receta 1 y la receta 2 sea la misma, que la diferencia de porcentaje entre la receta 2 y la receta 3, y también la misma entre la receta 3 y la receta 4, finalmente, se debe cumplir que sea la misma diferencia de porcentaje de huevo, entre la receta 4 y la receta 5. Con lo cual vamos a establecer la manera en que se da solución a este tipo de problemas. Son 5 personas, con sus respectivas recetas, por lo que vamos a nombrar X al porcentaje de huevos de la receta 1. Llamaremos Y al porcentaje de huevos de la receta 2. Llamaremos Z al porcentaje de huevos de la receta 3. Llamaremos B al porcentaje de huevos de la receta 4. Llamaremos W al porcentaje de huevos de la receta 5. En el enunciado del problema se nos dice que, la suma de los porcentajes de huevos de las 5 recetas debe dar el 100%. También nos dice el enunciado del problema que, la diferencia del porcentaje de huevos, entre las recetas deben ser la misma. Por lo tanto, podemos escribir X, para la receta 1. Para la receta 2 tenemos, X más la diferencia, que de ahora en adelante le llamaremos D. Para la receta 3, tenemos, Y más D. Para la receta 4, tenemos, Z más D. Y finalmente, para la receta 5, tenemos B más D. Con lo cual tenemos descritas cada una de las recetas en función de la diferencia. Por lo tanto, al sustituir en la ecuación 1, tenemos la ecuación en términos de X, Y, Z, y también B. Pero aún son muchas variables y vamos a tratar de irlas disminuyendo, poniendo una en función de otra. Por ejemplo, en donde dice Y, vamos a poner lo que es Y en función de X. Donde dice Z, lo sustituyes por Y, y donde dice B, lo sustituyes por Z. Utiliza cuantos paréntesis sean necesarios, para que no te pierdas. Y ahora observas, que ya no va a aparecer la B, solamente tenemos X, Y, también Z, pero de todas maneras aún son muchas variables. Por lo tanto volvemos a realizar la sustitución de Y, también la sustitución de Z. Y ahora, solamente nos quedan X y también Y. Y sustituimos Y, en términos de X, quedando finalmente toda la ecuación dependiendo de X. Checa muy bien en la imagen, que ahora la ecuación solamente tiene X y ya no aparecen las demás letras. Ojo, también queda en términos de la diferencia que hemos llamado D. Sigamos adelante. Vamos a juntar las diferencias. Y nos quedaría X más D, más X más 2D. Más X más 3D. Más X más 4D. Y todo esto igual a 100%. En la imagen identifica la expresión que le corresponde a cada una de las recetas. Y sigamos simplificando. Por un lado, juntando las X y por el otro lado juntando las diferencias. Tenemos entonces 5X, más 10D, igual al 100%. Y a esa ecuación la llamaremos ecuación 2. Hasta este punto del problema, hemos cumplido con lo que solicita el problema, en cuanto a que nos pide que los porcentajes de los huevos sumen 100. Y además de que las diferencias entre los porcentajes sean las mismas. Sigamos adelante. En el enunciado del problema también se nos dice que 2 de las 5 personas proponen realizar el postre, de tal manera que la suma de sus porcentajes de huevos, sea en conjunto, 1/5 de la suma total de las composiciones de las otras 3 recetas. Vamos a establecer que esas 2 recetas, propuestas por esas 2 personas que menciona el enunciado del problema, son las que llamamos X y las que llamamos Y. Es decir, son las recetas 1 y 2. Pero recuerda que la receta 2, la podemos escribir en términos de la receta 1, por lo tanto, Y es igual a X más D. Entonces, receta 1, que es X, más receta 2 que es Y, nos dicen que deben ser iguales a 1/5 de la suma total de las composiciones de las otras 3 recetas.
Pero, fíjate bien, que también esas variables, z, b y w, las podemos poner en términos de x y de las diferencias. Que nuevamente al simplificar, tenemos que, podemos asociar las que contienen x y los que contienen las diferencias quedando finalmente 2x, más d. Igual a un quinto que multiplica a 3x más 9d. Y a esa ecuación la nombraremos como ecuación 3. Y a esa ecuación 3 la podemos simplificar aún más. Y llegar finalmente a que, la diferencia de, es 7/4 de x. A esta ecuación la llamaremos ecuación 4. Si sustituimos la ecuación 4 en la ecuación 2 y simplificamos llegamos a que, x es igual a 40/9. O bien, 4.444. Periódico. Si sustituimos en la ecuación 4 llegamos a que, la diferencia, de, es igual a 70/9. O bien 7.777. Periódico. Con lo cual para la receta 1 se tendría un porcentaje de huevos igual a 40/9. Mientras que para la receta 2, se tendría un porcentaje de huevos de 110/9. Para la receta 3, se tendría un porcentaje de huevos de 180/9. Para la receta 4, se tendría un porcentaje de huevos de 250/9. Finalmente, para la receta 5, se tendría un porcentaje de huevos de 320/9. Si ahora ponemos los resultados en forma ordenada tenemos, una serie aritmética. Una serie aritmética es una serie de números tales que la diferencia de dos términos sucesivos, cualesquiera de la secuencia es una constante, cantidad llamada diferencia de la serie o simplemente diferencia o incluso distancia. Aquí, la diferencia o distancia es 70/9. Si bien ya tenemos los valores de los porcentajes de cada una de las recetas, nos queda pendiente el comprobar que los resultados sean los que el enunciado del problema solicita. En principio el problema pide que la suma de los porcentajes más pequeños de 2 de las 5 personas, sea exactamente un quinto de la suma de los porcentajes de las otras 3 recetas. Eso se puede escribir como, x, más, y, es igual, a un quinto de la suma de z, más u, más w y sustituyendo los valores de los porcentajes de huevos, que efectivamente se cumple la condición solicitada. Ahora vamos con la siguiente condición. Se nos pide que, la suma de los porcentajes de huevos de las 5 recetas deba dar 100%. Situación que nuevamente se cumple. Por lo que ahora podemos establecer que para graficar los puntos de la receta tenemos sus correspondientes porcentajes de huevos, harina y huevo para cada una de las recetas que al llevarlos a un diagrama ternario quedaría como se muestra en la imagen. En la imagen se puede apreciar las localizaciones de cada una de las recetas en el diagrama ternario. En el diagrama ternario se debe evidenciar que los puntos se encuentren todos a la misma distancia, eso es lo que geométricamente significa la diferencia, por lo que, con una escuadra o regla debes de medir y verificar que efectivamente, todos los puntos estén localizados de tal forma que entre ellos exista la misma distancia, es decir debes medirlos. Siempre asegúrate de que las recetas se encuentren bien identificadas ya sea, con un color o bien con la numeración y etiquetado de la receta. Ahora te tocará trabajar el siguiente problema. 5 personas proponen preparar un postre que no contenga grasa. Es decir, sus recetas solamente incluirán harina y huevos. Los porcentajes de huevos entre estas 5 personas se encuentran interrelacionadas, de la siguiente manera. 2 de las 5 personas proponen realizar el postre, de tal manera que la suma de sus porcentajes de huevos, sea en conjunto, un cuarto de la suma total de las composiciones de las otras 3 recetas. Se establece además que, la suma de los porcentajes de huevos de las 5 recetas debe dar 100%. Y la diferencia del porcentaje de huevos, entre la receta 1 y la receta 2 sea la misma, que la diferencia de porcentaje entre la receta 2 y la receta 3, y también la misma entre la receta 3 y la receta 4, finalmente, se debe cumplir que sea la misma diferencia de porcentaje de huevo, entre la receta 4 y la receta 5. Pues muy bien hasta el momento. Hemos entonces revisado la importancia de la suma aritmética en la aplicación en un diagrama ternario, revisa el video cuantas veces te sean necesarias, y mucha suerte.